felicidad, mi amigo, empieza con fe. Se llama Jesús y es el Verbo encarnado, la salvación y la seguridad de salvación. El Cordero era el que traía esperanza, el Cordero era el que traía solución, el Cordero era el que traía perdón, el Cordero era el que traía transformación, el Cordero era el que traía libertad, el Cordero era el que traía la salvación que todo el pueblo necesitaba, la limpieza y el perdón. En esta hora, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti. En ese nombre bendito pedimos tu bendición, tu dirección, tu guía, tu inspiración. De tal manera que al leer, al meditar, al estudiar, al profundizar en el mensaje de tu palabra, esta palabra viva pueda venir, penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, pueda llenarnos de tu presencia viva. Y ese espíritu que inspiró la Biblia nos inspire de tal manera que podamos poner en práctica la enseñanza de tu palabra. Porque allí es donde está el secreto y la bendición, cuando practicamos el mensaje de la palabra. La fe viene por el oír, pero si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, dice el apóstol, cuando actuamos, cuando ponemos en práctica el mensaje, llega la bendición. Por eso, Señor, ayúdanos para que podamos experimentar después de escuchar. Te pedimos estas cosas sin merecerlo, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El texto que escogí para compartir esta mañana contigo, para compartir juntos, es el que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 14. En los versículos 15 al 21, apenas 7 versículos, pero 7 versículos poderosos que presentan una historia que es muy relevante a este tiempo en el que estamos viviendo. Usted preguntará por qué puede ser tan relevante algo que pasó hace 2000 años atrás en este tiempo. ¿Habrá alguna enseñanza de la que podamos sacar de allí, de los conceptos generales? No, todavía un poco más. Tiene que ver con la realidad del tiempo en el que estamos viviendo. Pero ¿cómo puede ser, pastor? Pues leamos el texto, analicemos y miremos juntos esto que estoy mencionando. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, versículo 15. Al atardecer, otras versiones dice al anochecer, le dijeron, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren para sí algo de comer. Pero Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Entonces ellos dijeron: no tenemos aquí sino apenas 5 panes y 2 pececillos. Y él les dijo: traédmelos aquí. Luego mandó que la gente se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pececillos y alzando los ojos al cielo los bendijo. Después de partirlos, dio los panes y los peces a los discípulos y ellos a la gente. Y todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró 12 cestas llenas. Y los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Tremenda historia. Vamos a parafrasearla primero y después vamos a ponerla en contexto actual. Parafraseándola, es ya casi de noche, está ocultándose el sol, los discípulos miran que hay una multitud enorme, que era la multitud que Jesús había estado atendiendo. Dice la Biblia 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que aquellos que saben, presumen, entienden, creen que había alrededor de unas 15,000 personas. ¿Por qué 15,000 personas, pastor? Bueno, porque 5,000 eran hombres. Las mujeres en los tiempos bíblicos no podían entrar a un edificio como este, que sería equivalente a una sinagoga de aquellos días donde se enseñaba la palabra. A las mujeres, a las damas no se les permitía estar en la sinagoga. Por lo tanto, ellas no podían escuchar cuando se leía la Torá, o sea, la ley, o sea, el Pentateuco, los 5 primeros libros, o cuando se leía algún rollo de un profeta. Ellos no podían estar, las damas. Por consiguiente, cuando ellas tenían la oportunidad de escuchar en algún lugar la palabra, allí estaban. Así que por lo menos esos 5,000 hombres tienen que haber estado con sus mujeres.
Así que si habían 5.000 hombres, por lo menos 5.000 mujeres. Y es muy probable que hubiese habido muchísimo más. Y en Israel los hijos eran sinónimos, símbolo de bendición. Por eso tenían 5, 10, 15 hijos, como Jacob, que tenía unos cuantos. Parece que la herencia hebrea, judía, se trasladó a la familia latina, a la familia hispana, porque hoy también hay hispanos que piensan de la misma manera y por eso tienen 7, 8, 10 hijos. Cuando era pastor en Oregon, allí en la costa oeste, en una congregación tenía una familia que eran 9, 7 hijos y el papá y la mamá. Y tenía otra familia que tenía 6 y otra familia que tenía 5 hijos. Y los que tenían 5 me dijeron un día, pastor, ya en cualquier momento vamos a alcanzarlos. Pero no a los que tenían 6, sino a los que tenían 7. Porque ellos seguían pensando tener más. Así son los hispanos, les gusta tener hijos, poblar la tierra. Son fieles al mandato del Señor del Génesis, capítulo 1. El asunto es que en Israel también los hijos eran símbolo de bendición y por eso la gente tenía muchos hijos, así que se presume de que por lo menos si había un matrimonio, había con ellos, aunque sea un hijo. Si eran 5.000 matrimonios, por lo menos 5.000 hijos. Por lo tanto, 5.000 hombres, 5.000 mujeres, 5.000 niños, 5.000 por 3, 15.000, un mínimo de 15.000 personas. Los discípulos ven la multitud, 15.000 personas, llenan todo un estadio prácticamente. Ellos los ven allí, Jesús los atendió porque los vio como ovejas sin pastor, atendió cada necesidad, escuchó cada necesidad de ellos y la suplió y estuvo con ellos pastoreándolos, pero ya la hora es avanzada. Ya está llegando la noche y los discípulos preocupados sabiendo que la gente está desde la mañana allí, se acercan al maestro y le dicen, maestro, mira, hay un problema serio que tenemos. Toda esta gente te está siguiendo desde temprano en la mañana y seguramente tienen hambre, porque yo sé que no solo de pan vivirá el hombre, de pupusas también, de arroz y frijoles. Tenemos algo que comer también, porque la palabra nos llena, pero el físico también nos demanda. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no los despides y les dices que ya terminó el culto? Que ya no hay más nada que vas a decir, para que se vayan a sus casas y mientras vayan por los caminos, en las aldeas que encuentren a su paso, compren algo y puedan comer. Porque seguramente han de tener hambre. Porque el lugar, si tú miras aquí, no hay ningún puesto de comida, no hay ninguna trailita, no hay ningún negocito, no hay ningún chiringuito, dirían en Puerto Rico, donde puedan comprar. Así que se tienen que ir más lejos. Despídelos para que se vayan y en el camino compren algo. Y Jesús entonces les lanza el gran desafío. El desafío de convertirse ellos en protagonistas. El desafío de que ellos alcancen un nivel mayor en el sentido del servicio. Para que no sean solamente colaboradores con Cristo, haciéndole las citas en la agenda para que Él atienda a las personas que tienen necesidad, sino para que ellos también se conviertan ahora en consejeros, ellos también se conviertan ahora en ministros, ministrando, alcanzando, bendiciendo, sirviendo, ayudando, alimentando a esa multitud. Y desafiándolo les dice, no se tienen que ir. ¿Por qué no les dan ustedes de comer? Es más, no lo hizo así en forma de pregunta. Rectifico. Jesús les dio una orden. Denles. Ustedes denle de comer a esa gente. Háganlo. Atiéndanlos. No los dejen ir. Uno de los discípulos de Jesús probablemente entró en pánico cuando vio esa multitud. Y exclamó diciendo, perdón maestro, tus ideales son tan puros y perfectos, pero a veces me parece que son ideales nada más. ¿Cómo hacemos para darle de comer a tanta gente? Es un estadio completo y nosotros no solamente somos poquitos porque somos 12 nada más, sino que apenas tenemos 5 panes, 5 pedazos de panes y 5 pececillos chiquitos. Yo me imagino, a Pedro, un pescador de experiencia. Los pescadores de antes
Eran hombres fornidos, corpulentos, con una musculatura importante, porque tenían que tirar las redes, sacar las redes, mover el barco. Era gente que estaba todo el tiempo haciendo pesas con el barco. Era gente que tenía un físico de admirar. Pescador de experiencia. Yo me imagino a Pedro mirando los 5 panes y los 2 pececillos y diciendo, pero eso apenas alcanza como un appetizer para mí. Apenas con eso empiezo mi comida. ¿Cómo vamos a hacer para alimentar a una multitud de 15,000? ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos? Pero Jesús no se inmutó. Él dijo, tienen 5 panes y 2 peces. Tráiganmelos. A lo mejor alguno de ellos, quizás Judas, pensó, se los quiere comer solos. Porque como Judas era bien egoísta y proyectaba en los otros lo que él sentía. Pero Jesús no tenía ese plan. El plan de Jesús era empezar a mostrarle a los discípulos cómo se hace. Porque Jesús no es de aquellos que te dice, haz algo, y no te va a mostrar cómo hacerlo. Cada vez que Jesús te pide que hagas algo, el primero es tu ejemplo para mostrarte cómo se hace. Él te invita a que tengas una vida de relación con el Padre, porque Él fue el primero que la tuvo, y la tuvo tan pero tan espectacular, tan pero tan especial, tan pero tan significativa, que Él era Dios caminando entre las calles, porque la presencia de Dios estaba en Él. Y todas las cosas que realizó no las realizó porque era Dios. Él las hizo en calidad de hombre, las hizo por su conexión con el Padre, porque el Padre actuaba a través de Él. Y esa es la bendición que todos podemos llegar a experimentar. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, quédense tranquilos, yo me voy al Padre y ustedes las obras que yo hago también las harán, porque el Espíritu Santo vendrá y harán mayores obras que las que yo hice. Y ese Jesús que resucitó a Lázaro, que resucitó a la hija de Jairo, que resucitó al hijo de la viuda de Naín, mostró que era posible también que los discípulos hagan esas experiencias, o vivieran esas experiencias, o hagan o realicen esos milagros, porque Pedro resucitó a Tabita, a Dorcas, y Pablo resucitó a Eutico. Y ese Jesús que levantó a los paralíticos mostró que Juan y Pedro en la puerta de la Hermosa, allí en aquella iglesia, levantaron al paralítico que estaba en la entrada de la iglesia. Los milagros que Jesús realizó, sus discípulos lo hicieron también. Pero Él caminó por las aguas. Pedro también caminó por las aguas. Sí, pero Jesús calmó un huracán, una tempestad. Pablo también lo hizo. Las experiencias que vivió el Maestro las pueden vivir sus hijos, porque el Espíritu es el mismo que quiere actuar de forma particular a través tuyo. Por eso te estoy invitando a que te conviertas en un instrumento de poder de Dios, conectándote con Él de tal manera que el poder de Dios fluya a través tuyo, para su gloria y para su honra. Porque hay que tener cuidado con lo otro que hablábamos ayer, que es esa soberbia espiritual de creernos que somos mejores que los demás. No, por eso el paso número 1 del que hablamos ayer tenía que ver con entender, reconocer, aceptar, asumir la condición y la realidad de que nosotros no podemos. Cuando entendemos eso, estamos listos para que Dios actúe, porque entonces cuando Dios actúa no nos querremos llevar la gloria ni la honra, se la daremos a Él, porque nosotros sabemos quiénes somos y entendemos quién es Él. Así el Señor los desafía. Denle ustedes de comer. Tráiganme lo que tienen. Y ellos traen los 5 panes y los 2 pececillos. Y el Maestro toma los peces y los panes, los parte. Los multiplica inicialmente. Pero lo interesante de esto es que le entrega a cada discípulo la misma cantidad. 5 panes y 2 peces. Y les dice, así como yo hice con ustedes, ustedes hagan con los demás. Manda que la gente se recueste en la grama, en grupos de 50, para que sean más fácil de ser atendidos. Y entonces los discípulos van con los 5 panes y los 2 peces cada uno. Ahora ellos tienen que decidir, desde que salen de la presencia de Jesús hasta que llegan donde están la multitud, si van a compartir o se lo van a quedar para ellos. Tienen que decidirlo. Algunos ya,
con el ímpetu, la fuerza y la virtud que han recibido de Cristo en esa conexión viva con Él, no lo dudan y van directo a la acción. Porque eso es fe. La fe es acción. A veces hablamos en términos de fe como si fuera algo que se vive de forma intelectual, algo que es simplemente una experiencia teórica. Pero la realidad es que la fe es práctica. La fe tiene que ver con acción. La fe tiene que ver con vivir, con hacer. La verdadera fe que viene de Dios, la que Él me da, la que Él me impulsa, es la que me capacita para ir, para llegar, para hacer, porque confío, porque estoy seguro que el que me mandó me dará el poder, porque Él tiene el poder, porque Él sabe, porque Él conoce, porque Él puede. Y no importa lo que venga, antes que todo con Él, soy más que vencedor. Por eso, algunos fueron directos a la multitud, otros fueron tanto dudosos, hasta que se animaron. Y empezaron a recibir de la gente las peticiones. Y ellos empezaron a hacer lo mismo que Jesús hizo: partir el pan, partir los peces. Y empezaron a ver que cuando partían, cuando compartían, cuando entregaban, cuando daban y cuando se daban, el milagro se producía en una multiplicación milagrosa. No fue Jesús que inicialmente multiplicó de una vez el alimento para todos. Solo lo hizo para los discípulos, para que ahora ellos lo hagan con la gente. Y es el desafío que te entrega a ti hoy, que me entrega a mí. Que nos convirtamos en los atendedores, los que vayamos, los que busquemos, los que encontremos, los que conectemos, aquellos que están en el desierto de la vida, necesitados de alimento espiritual, necesitados de una palabra de aliento, necesitados de esperanza, necesitados de fortaleza, necesitados también de alimento físico. Por eso alabo el nombre de Dios por esta iglesia de los peregrinos. Porque cuando recién llegué vi una cantidad enorme de carros que no paraban, no hay lugar en el parking aquí. Por la cantidad de carros que han venido a buscar el alimento físico que esta iglesia está dando. Pero no solo alimento físico, sino también alimento espiritual. Por eso estamos compartiendo la palabra. Porque la gente tiene necesidad física, mental, emocional, social y espiritual. Y la iglesia tiene que estar allí para suplir, para ayudar en todas esas áreas. Por eso la iglesia de los peregrinos está dando alimento. Por eso también en esta iglesia se enseña la palabra. Por eso esta iglesia también tiene programas para compartir como hermanos. Porque también necesitamos juntarnos, socializar. Claro, ahora en el tiempo de pandemia es complicado, pero también se puede hacer porque hay un teléfono que se puede usar para llamar a nuestros amigos, preguntarles cómo están, orar por ellos, orar con ellos, decirles que estamos dispuestos a bendecir, a ayudar y estar allí prestos para hacer la mano ayudadora que ellos necesiten. Ahora voy a poner, la historia termina con los discípulos, después de que alimentaron a todos, tomando una cesta, una canasta bastante significativa, y recogiendo todo lo que sobró. Y sobró una canasta llena, completa para cada uno de los discípulos. Empezaron con 5 panes y 2 peces y ahora tienen una canasta en la mano. Esa canasta sirve o alcanza para ellos, para sus familias, para sus amigos, para sus vecinos, para todos los que están a su alrededor. Por eso te decía anoche que si tú quieres vivir una experiencia espiritual mayor, tú no vas a poder alcanzar una experiencia profunda espiritualmente hablando, a menos que conectado con Dios, conectes a otros con Él. Como la historia del bambú que contaba anoche, y que alguien me dijo: pastor, cuéntala de nuevo hoy, y probablemente la cuente dentro de un rato. Pero volviendo al punto, no puedes crecer espiritualmente si no te conviertes en un conectador de otros con Dios, un mensajero, un embajador. Pasas a convertirte en parte de aquellos que son del ejército de Dios, cuyo general está dispuesto a dar la vida por sus soldados. Y ese general nuestro se llama Jesús.
Jehová de los ejércitos, el que te cuida, el que te protege, el que está a tu lado, el que te infunde aliento, el que te levanta en la batalla, el que levanta muros de protección a tu alrededor, el que te da el poder para ser vencedor, el que te hace conquistar lo inconquistable, alcanzar lo inalcanzable y llegar a lograr que lo imposible sea posible. Pero es en la batalla donde se vive esa experiencia. Poniendo ahora la historia en nuestros días, porque yo te decía que era importante esta historia en el tiempo, en el contexto del tiempo en el que vivimos. ¿Sabes por qué? Porque el pasaje comienza diciendo que cuando anochecía, cuando estaba oscureciendo, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: la hora es avanzada y el lugar es desierto. ¿Cuánta realidad que grafica la condición actual de este mundo? Estamos viviendo en el anochecer de este planeta. A este mundo no le queda mucho tiempo. Esta pandemia, algunos creen que está mostrando que falta poco tiempo para que el Señor regrese. Otros creen que esta pandemia es una muestra de misericordia de Dios, que le está dando al mundo un poco más de tiempo. Y algunos dirán: pero ¿cómo puede ser si está todo muy feo? Sí, pero ustedes se dieron cuenta que las fábricas pararon, la contaminación bajó, y es como que el planeta está respirando ahora un poquito más por consecuencia de que el mundo paró en su vorágine constante. Entonces es como que el mundo logra respirar un poquito más de gracia. Pero independientemente de que sea una u otra cosa, la realidad es que no es que hace 6 meses que el mundo está en crisis. El mundo lleva 6.000 años en crisis, desde que el pecado llegó a este planeta. Desde que Adán y Eva tomaron del fruto del árbol prohibido, entró la crisis a este mundo. Y los virus, y las pandemias, y las bacterias, y las enfermedades son colaterales, son efectos secundarios del virus principal que es el pecado. Por eso necesitamos conectarnos con el Dios de vida, con el Dios de salud, con el Dios de fortaleza, con el Dios de seguridad y esperanza. Este mundo cada vez está más sumido en la oscuridad. No hay referentes. Yo no sé si tú sabías que en este mundo, en este planeta triste y lamentablemente, se celebra un suicidio cada 4 minutos y medio, aquí en este país, en los Estados Unidos. 788,000 personas mueren por año suicidándose. El 15% de eso aquí en Estados Unidos. Jóvenes entre 14 a 29 años de edad es el número mayor de quienes practican este flagelo. Yo no sé si sabías también que se practica aquí en los Estados Unidos alrededor de 1.095.000 abortos por año. Esto es lo que hace una cantidad tan grande que es equivalente a la práctica de un aborto cada 30 segundos. O sea que cuando yo termine esta mañana de compartir este mensaje con todos los que nos están mirando, tanto aquí en la iglesia como conectados a través de la internet o las redes sociales, cuando termine podremos tener algún cuarto de nuestra casa o algún cuarto de esta iglesia lleno de cadáveres de bebés, por la cantidad de abortos que se habrán practicado en este tiempo que nosotros estuvimos predicando. Es terrible, cada 30 segundos un aborto. ¿Sabías tú que 1.2 millones de niños forman parte del tráfico de esclavos aquí en los Estados Unidos? Quizá la gente que vive aquí en Miami no se da cuenta de eso, pero váyase a la frontera con México, a cualquiera de los puntos, desde Tijuana o San Diego, San Isidro, hasta McAllen, Reynosa, por allí, o Laredo, o cualquiera de los puntos aquellos, y usted va a ver esto que estoy diciendo. ¿Sabía usted que cada 107 minutos una menor de edad es agredida sexualmente, según las estadísticas? Cada 107 minutos. ¿Sabía usted que de cada 10 matrimonios que llegan al altar, 5 habrán de quedar
en disolución antes de los 2 primeros años. Y los otros 5 quedarán pensándose y no sabemos si vamos a llegar a nuestros 5 o 10 años de casados. La sociedad está en crisis. La sociedad está viviendo como en un desierto. Tienen hambre. La hora es avanzada. El Señor llega. No podemos decirle a la gente, vayan a comprar comida a otro lado. Jesús te dice, dale de comer. Este es el tiempo para que la iglesia le dé de comer al mundo. Este es el tiempo para que la iglesia le dé la palabra a la gente que tiene necesidad. Porque hoy, como nunca antes, el mundo está necesitado de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo es el único que puede llenar el vacío, calmar el hambre, apagar la sed. Porque no hay agua más viva que el agua del Señor Jesucristo. Este es el tiempo de levantar el teléfono y decirle a los que se han ido del rebaño que es hora de volver, que es hora de regresar, porque Jesucristo los está esperando con los brazos abiertos. Mira a tu alrededor y ponte a pensar cuánta gente hoy que conociste, que formaron parte de la iglesia de Dios, que se sentaron contigo al lado en un banco de la iglesia, hoy están caminando lejos del Maestro. A ellos búscalos, llámalos, dile que el Señor los sigue esperando con los brazos abiertos. Que es tiempo de regresar. Hoy es el día que el hijo pródigo tiene que volver. Hoy es el día cuando aquellos que han resistido ya dejen de resistir y abran el corazón, porque hay alimento de más en la casa de Dios. No necesitas pasar hambre, no necesitas pasar sed, no necesitas seguir sufriendo, no necesitas seguir viviendo en el desierto, porque en la presencia de Dios hay un oasis de vida eterna esperando por ti. Hoy es el tiempo de venir a los brazos del Señor. Hoy es el tiempo de ser ese instrumento de bendición. Hoy es tiempo de dejar de ser miembros de iglesia para convertirnos en discípulos del Maestro y asumir ministerios de reconciliación, buscando a alguien con quien conectar con el Señor Jesucristo. Por eso a todos los amigos que nos están mirando allí en las páginas de Facebook o de YouTube, allí escribe y pon, yo quiero ser un instrumento de conexión, yo quiero conectar a otros, yo quiero conectar aunque sea uno antes de que termine este año con el Señor Jesús. Quiero ser instrumento, apoyo o mejor dicho, recibo, acepto, esa es la palabra, acepto el desafío y doy un paso más allá para ser parte de los discípulos. Yo no quiero ser más miembro de iglesia, quiero ser un discípulo invasor, quiero ser un soldado que va a conquistar, quiero ser un instrumento de bendición, quiero vivir la experiencia de ver cómo el milagro se produce, quiero ser parte del milagro, quiero ser parte de alcanzar a alguien, quiero ser parte como eslabón en la cadena de conexión para que uno, por lo menos uno más, se conecte con Jesús. Algunos de nosotros que nos gustan mirar las películas en Netflix o en algunas otras formas o medios, quizás hemos visto una película basada en la vida real de un hombre que llegó a salvar mucha gente en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler perseguía y mataba judíos a mansalva. Esta película se conoce con el nombre de La Lista de Schindler, de Schindler List. Quizás la has visto alguna vez. Hace unos cuantos años atrás el gran Liam Neeson hizo de Schindler el protagonista de la película. Es interesante, yo la vi larga, la vi como en 2 o 3 secciones porque era demasiado tiempo, pero lo que más me impactó de la película fue no solamente el final, cuando los herederos o los que siguieron vendría a ser la descendencia de los que fueron salvados por Schindler y algunos que todavía estaban con vida, venían a la tumba de Schindler a dejar, creo que era una roca, un presente, una forma de manifestar
cómo él había bendecido a tanta gente, habiéndose dado él mismo, porque él puso en riesgo su vida, su nombre, sus empresas, quedó sin dinero por salvar, por ayudar a todos aquellos que eran judíos y que estaban signados por la tragedia de ser simplemente parte de un pueblo tan especial como es el pueblo judío. Pero lo que más me impactó, les decía, no es solo esa escena que es impactante, viendo cuántas generaciones fueron salvadas por él, sino una escena cuando él se está por ir y le entregan un anillo de regalo como presente de agradecimiento por cómo él se había arriesgado por todos ellos. Y él se conmueve tanto por el gesto que dice, este anillo lo podíamos usar para salvar una vida más. Si hubiese vendido mi auto, si hubiese entregado mi ropa, aunque sea porque él compraba a la gente para que venga a trabajar a su fábrica y allí eran salvados. Si hubiera vendido algo más, se hubiera alcanzado uno más. Y cuando veía esa escena me imaginaba a Jesús clamando desde el cielo diciendo, uno más. Di mi vida, estoy dispuesto a dar más, todo lo que pueda, para alcanzar uno más. ¿Quieres vivir realmente una experiencia de bendición profunda? ¿Quieres convertirte en un gigante de la fe? ¿Quieres ser parte de aquellos que serán incluidos en el Hebreos 11 del cielo? Porque el capítulo 11 de Hebreos no está terminado de escribirse. Ese capítulo que presenta la galería de los héroes de fe todavía está abierto y en el cielo se sigue escribiendo, porque tu nombre falta ser puesto allí. ¿Quieres tú ser un apóstol Pablo moderno, un Pedro moderno, un Juan moderno? ¿Quieres convertirte en un instrumento de bendición? Alguna vez yo estuve sentado como miembro en una iglesia y alguien me hizo ese desafío y lo acepté. Y hoy el Señor me ha dado la bendición y la responsabilidad de trabajar sobre 366 iglesias, 8 estados, 8 conferencias, compartiendo la palabra, ayudando a 8 coordinadores, a pastores de gran experiencia y pastores con ministerios tan significativos como el del pastor Arnaldo Cruz, y poder trabajar al lado de él y al lado de otros pastores también para mí es un gran privilegio. Pero eso porque un día me animé a ir más allá, y en el transitar de mi vida, en mi ministerio, que quizás no son tantos años, apenas unos 25, 26 años predicando como pastor en mi ministerio pastoral, pero he visto a gente que estaba por morirse siendo levantadas por Jesús, como cuento en el libro, que van a recibir aquellos que se suscribieron o que se están suscribiendo en la página mía de YouTube antes de la 1 de la tarde el día de hoy. He visto a personas que estaban sin esperanza, sin vida, sin ganas de nada, levantarse y volver a conquistar no solo la esperanza y la vida, sino conquistar una vida plena y abundante, llena de gozo, satisfacción y felicidad. He visto a enfermos levantarse, yo mismo soy uno de esos, que el Señor encontró cuando se estaba muriendo y lo levantó simplemente por amor o por misericordia. Yo me he convertido porque he decidido ser un eslabón. Y tú puedes ser también un eslabón. Tú también puedes ser parte de este ejército de Jesús. Tú también puedes dejar de ser miembro de iglesia para convertirte en un discípulo de Jesús. En alguien que se encargue de compartir la palabra, de conectar a otros con el evangelio. Y así vivir la experiencia del bambú, de la que hablaba anoche y de la que voy a contar ahora. Los que conocen la caña del bambú saben que la caña del bambú es hueca por dentro y que de tramo en tramo, más o menos en un tramo de 50 centímetros, un poco más, un poco menos, tiene por dentro una tela que es llamada el corazón del bambú. Por fuera se ve como una especie de que sobresale por los costados de la caña. Tiene algunas ramitas que no son muchas, que cuelgan,
Pues la historia dice, la fábula dice que el bambú miró para el cielo y dijo: Señor, yo no quiero seguir viviendo egoístamente, bebiendo agua del río, disfrutando yo solo. Quiero servirte, quiero que me uses. He entendido que la vida no tiene sentido si no me puedes usar. La historia dice que Dios escuchó la petición del bambú y le dijo: bambú, con gusto yo voy a usarte, pero para poder hacerlo tengo que arrancarte del lugar donde estás plantado. El bambú dijo: ay, pero mis raíces, me va a doler. Y el Señor le dijo: si no quieres pasar por el proceso, no hay problema, sigue bebiendo agua del río. Y el bambú dijo: no, yo quiero acepto el desafío, quiero ir un paso más, quiero tener una relación más profunda contigo, quiero servirte, Señor. Y la historia dice que el Señor arrancó el bambú de la raíz donde estaba, sembrado, plantado, y el bambú sintió el dolor. Abrió los ojos y dijo: ¿ya, Señor? Y el Señor le dice: todavía, bambú, todavía. Ahora necesito arrancarte las ramas. Y el bambú dice: pero mis brazos, me va a doler. ¿Cómo voy a hacer para depender? Me vas a tener que hacer depender enteramente de ti. Voy a perder los brazos de mi autosuficiencia. Y el Señor le dice: bueno, bambú, si no quieres pasar por el proceso, voy a plantarte donde estabas y sigue bebiendo agua del río. Y el bambú dice: no, es que yo me di cuenta que la vida no tiene sentido si no puedo servirte. Y si para eso tienes que arrancarme mis brazos de autosuficiencia, arráncamelo, Señor. Y la historia dice que el Señor le arrancó las ramas al bambú. Le dolió. Y el bambú dijo: ya, Señor, ya. Y Dios le dijo: una cosa más, bambú, una más. Y el bambú dice: ¿pero qué más? Y el Señor le dice: tengo que atravesar tu corazón, bambú. Y el bambú dice: pero mi corazón, me voy a morir, Señor. No te alcanza con haberme arrancado de las raíces de mis propias convicciones e ideas, de haberme sacado los brazos de mi autosuficiencia, las ramas de mi costado, para ahora atravesar mi corazón. Y el Señor le dice: bambú, si no quieres pasar por el proceso, vuelvo a plantarte donde estabas, vuelvo a ponerte las ramas en su lugar y sigue tomando agua del río como lo has hecho hasta ahora. Y el bambú dice: no, Señor, es que yo ya no puedo volver atrás. Yo he entendido que la vida solo tiene sentido y significado si te sirvo a ti. Y si para eso tengo que morir, aquí estoy, Señor. Atraviesa mi corazón de lado a lado. Muero en tus manos. Y la historia dice, la fábula dice, que el Señor metió su mano dentro del bambú y atravesó el corazón del bambú de lado a lado. Y cuando el bambú pensó que iba a morir, fue el momento cuando comenzó a vivir plenamente, a vivir libre, sin decir una palabra, mientras corría una lágrima por la mejilla del bambú. El Señor lo miró con una sonrisa y le dijo: ya estás listo para convertirte en mi instrumento y poder transportar el agua desde el río hasta la aldea indígena que se muere de sed. En muchos lugares de este mundo, en lugares desérticos, en lugares inhóspitos, muchas tribus transportan el agua del río a la aldea usando la caña del bambú. Los que saben de eso dicen que con el correr del tiempo, como el agua está constantemente corriendo y corriendo, el bambú se mantiene vivo, fresco, verde. La vida todavía está en él, porque se ha convertido en un canal por donde el agua pasa. Sigue bebiendo del río, pero no porque sí. Ahora da de beber también a los sedientos. Y algunos dicen que con el correr de los años esa caña de bambú se pone tan fuerte que es más fuerte que los tubos PVC que usamos nosotros aquí para nuestras tuberías de agua. ¿Quieres ser fuerte de verdad? ¿Quieres vivir la experiencia de beber agua viva, pero a la vez dejar que esa agua viva como un río corra a través tuyo para dar de beber a los sedientos? Entonces escríbelo allí. Yo quiero ser como el bambú. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero conectar a otros con Cristo. Yo quiero ser instrumento de bendición. Yo quiero ser un discípulo de Cristo, embajador de su palabra, para hablarle de Él a todo aquel que necesite en el desierto de esta vida, para que los matrimonios se compongan, que los hijos se levanten, para que las personas con depresión se sanen,
para que los enfermos se levanten, para que los muertos resuciten y para que el nombre de Dios sea glorificado. Vamos a orar. En tu nombre, Jesús, en tu nombre entrego a cada uno de los amigos y amigas, primero los que están presentes aquí, que han decidido convertirse en instrumentos de bendición, y a los amigos que están en las redes allí, en YouTube, en Facebook, wherever la plataforma que estén conectados, pero que han escrito allí diciendo: quiero ser como el bambú, quiero ser un instrumento de bendición, quiero ser un discípulo, acepto el desafío, quiero trabajar por Cristo, quiero vivir para la gloria de su nombre. Los que han puesto allí, bendícelos, guárdalos, prospéralos, dales el poder que solamente emana, emerge de ti, para que ellos sean benditos para bendecir, instrumentos que sirvan para levantar a otros para la gloria de tu nombre. Que puedan estar conectados y a la vez puedan conectar a otros con el Evangelio de Jesús. Los entrego y encomiendo en tus manos de amor, agradeciéndote todo, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. La libertad del Cordero era el que traía la salvación que todo el pueblo necesitaba, la limpieza y el perdón.